el propósito de nuestra videoconferencia es el siguiente: compartir un conjunto de estrategias para recoger evidencias y retroalimentar a los estudiantes de manera efectiva en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Veamos primero qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestra práctica evaluadora o en nuestra práctica de recoger información para luego brindar retroalimentación. La maestra en la parte izquierda nos indica lo siguiente: observe los siguientes códigos emoji o emoticones y expresiones que es posible que estemos usando al valorar las producciones de los estudiantes en cualquiera de los niveles. Veamos estos códigos que es probable los sigamos utilizando porque también lo hemos utilizado un buen tiempo y en nuestra formación nuestros maestros utilizaban estos códigos para darnos cuenta, por ejemplo, una X para hacernos saber que algo está mal de la tarea que se hizo, o en una prueba escrita o en cualquier instrumento de evaluación nos colocaban un aspa para darnos cuenta de lo que habíamos hecho no era lo correcto o era un error. Pero de allí no pasaba, no nos ofrecía ninguna otra información. Algo similar con el check, para darnos cuenta que la tarea o aquello que hicimos estaba correcto y es probable, decía, que lo sigamos usando también. Si nosotros lo estamos usando, estos códigos, el ASPA, el check, la interrogación, que de alguna manera el profesor indicaba para dar a entender al alumno que no se entiende, que falta claridad, que es algo ambiguo, ¿no?, que debería volver a hacer, pero, repito, solamente se quedaba en el código y no ofrecía información adicional al estudiante para que pueda avanzar en lo que está haciendo bien y también pueda corregir en aquello que aún no consigue todavía hacerlo como se espera. O también se usa o se usaba una línea, una raya, para dar cuenta que está incompleta la información, que hay vacíos, que debe de completarse. Repito, si esto lo trasladamos a nuestros estudiantes de la manera como lo estoy presentando, no le ofrece ningún tipo de información sobre aquello que está mal, sobre aquello que tiene que mejorar o sobre aquello que puede seguir potenciando. Por lo tanto, deberíamos evitar el uso, o en todo caso, si es que lo hacemos, habrá que complementar con información adicional de tal manera que permita al estudiante darse cuenta de aquello que está yendo bien o haciendo bien, pero también de aquello que tiene que mejorar. Hoy con la tecnología es muy común encontrar en las producciones de los estudiantes cuando el docente devuelve estas producciones colocando los emoji o los emoticones. He visto producciones en las que el docente le coloca una carita pensativa. La pregunta es, ¿qué le dice esto al estudiante? No le dice en absoluto nada. O también se le coloca una carita con un like para dar cuenta que está bien, pero igual, si lo hago llegar esta calcomanía o este emoji al estudiante, no le dice qué es lo que está bien. Algo similar ocurre también cuando, por ejemplo, se presenta una carita con un aplauso, con el gesto de aplausos, igual, no le hago saber al estudiante qué es lo que ha hecho bien. Por lo tanto, entonces, colegas, una vez más, si es que vamos a utilizar estos códigos y o estos emoticones, habría que ser más explícito, acompañar a dicho código, a dicho emoji, un pequeño comentario para que el estudiante se entere de qué es lo que tiene que mejorar y qué es lo que está haciendo bien para que siga avanzando en el desarrollo de sus competencias. Frases como estas también que se suelen colocar, y he visto todavía que lo seguimos usando en algunos casos, espero que no sean los quienes están viendo esta transmisión, pero igual para reflexionar. Hiciste un buen trabajo. Se le dice al estudiante, hiciste un buen trabajo. Pero eso no le dice tampoco qué es lo que está bien de su trabajo. No le dice también cuando se le pide al estudiante, incorpora más ejemplos en tu informe. No se le dice qué cosa y lo que tiene que complementar. No se le precisa con esta frase solamente suficiente. Suficiente, ¿qué es suficiente? Sobresaliente, ¿por qué el trabajo del estudiante está sobresaliente o se le considera como sobresaliente? Excelente, ¿qué cosa es lo que está excelente?
Es probable que también algunos estén utilizando las letras de la escala literal, ¿no? Que no es también objeto de uso por este momento porque la calificación está suspendida, puesta entre paréntesis, para que cuando el Ministerio de Educación saque los lineamientos, ahí es cuando tendríamos que usar estas letras para dar cuenta sobre el nivel de desarrollo del estudiante alcanzado en una determinada competencia. Regular, ¿qué es lo que está regular? Se le pide al estudiante que nos envíen las producciones vía WhatsApp, vía correo, que le tomen una foto o que le envíen a través de una autoridad de la localidad o de un padre de familia cuando la zona es muy distante, donde no hay conectividad. El padre de familia entrega los trabajos de los niños o de los adolescentes a esa persona para que se lo haga llegar a la maestra o al maestro. Y el maestro le pone regular. ¿Qué cosa está regular? Si yo fuera el estudiante, yo tendría que increpar en todo caso al docente o pedirle explicación. Profesor, ¿qué es lo que está regular de mi trabajo? No le entiendo. ¿Podría explicarme? ¿Podría, por favor, ayudarme a entender sobre lo que está regular y qué cosa es lo que tendría que mejorar? Porque así como está, no me ayuda. Insuficiente. ¿Qué está insuficiente? ¿Qué le falta a mi trabajo? ¿Qué le falta a mi producción? No lo entiendo. Puedes hacerlo mejor. ¿Qué parte del trabajo tendría que hacerlo mejor? No lo digo al estudiante lo que tendría que mejorar. Está incompleto. ¿Qué parte del trabajo está incompleto? Ajá. También puedo seguir utilizando, por ejemplo, estas expresiones muy bien, igual, pero ¿qué está muy bien? Felicitaciones, felicitaciones, Daniel, felicitaciones, Carmen. La pregunta sería, ¿por qué? Igual, si a mí me hace la devolución el docente con este tipo de códigos, los emoji o también las expresiones, igual yo tendría que pedirle mayor información al docente para que me explique qué cosa es lo que tengo que mejorar, qué cosa es lo que estoy haciendo bien, porque así de solo no me permite tener información para seguir avanzando. Por lo tanto, entonces veamos la reflexión de esta parte derecha de mi pantalla. Dice, ¿qué logros o dificultades de aprendizaje expresan dichos códigos, emoji o emoticones o las expresiones cuando evaluamos a nuestros estudiantes? Como ya lo he venido manifestando, no le ofrecen, colegas, ningún tipo de información para que el estudiante siga avanzando o siga mejorando en sus producciones o en el desarrollo de sus competencias. Una vez más, entonces, no digo que no lo usen, colegas. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es, en todo caso, complementar. Si yo le digo al estudiante, María, felicitaciones, hiciste un buen trabajo, no le digo nada. Sino además tendría que complementar la información. Hiciste un buen trabajo. Por ejemplo, si se trata de crear un poema, has puesto un título bonito, tiene que ver la información o los versos que has utilizado para construir las estrofas, tienen relación con el título que has puesto, has colocado mayúscula al inicio de la producción, igual de cada estrofa, pero también has puesto el punto y aparte, el punto final. Y fíjate que al final has colocado tu nombre porque eres el autor. Te felicito por todo esto, porque sí, guarda o has tenido en cuenta la estructura del poema. Fíjense, allí lo que estoy haciendo es informarle al estudiante, devolver información sobre su trabajo. En este caso, excelente o felicitaciones. Pero repito, no me quedo con la frase de excelente o felicitaciones, sino que además le hago llegar una información para que tenga en cuenta qué es lo que hizo bien, en este caso, de la producción. En consecuencia, entonces, acá tenemos una reflexión de la maestra que está en la imagen. Dice, inicialmente estos códigos, o estos emojíes o emoticones, como también las expresiones o las frases que están de manera general, dice, pueden motivar al estudiante. Claro que sí, cuando el estudiante dice o recibe una felicidad, felicitaciones, Carlos, ajá, no, te motiva, te levanta, ¿no? Pero repito, no me da información más que mencionar solamente esta frase para que el chico se sienta bien, pero la idea, decíamos, es complementar. Entonces dice, inicialmente pueden
promover la motivación del estudiante, sin embargo, no encausan el aprendizaje porque no entregan ningún tipo de información al estudiante para que lo tuviera en cuenta y pudiera mejorar aquello que tiene que hacerlo y seguir avanzando sobre la base que está yendo por buen camino. Pueden terminar siendo contraproducentes, ya que orientan al niño, y también no solamente al niño, sino a los adolescentes, a preocuparse por recibir refuerzos, estímulos externos, más que interesarse por seguir aprendiendo. Y esto lo vemos, colegas, lo vemos cuando, por ejemplo, miramos la práctica de las maestras de inicial. Espero que también ya esto se vaya corrigiendo. Algo similar ocurre con las docentes o los docentes de los primeros grados de educación primaria. Sobre todo en el caso de inicial y básicamente primer grado de primaria. ¿Qué hacen los maestros? Colocan caritas felices, si hablamos de la tecnología, le ponen ahí la carita feliz en el trabajo, algún otro tipo de emoticones, y mientras más caritas felices va reuniendo el estudiante o se le va colocando, el chico se siente bien, se siente motivado, se siente súper inteligente, ¿no es cierto? Pero fíjese que le da una sensación de ser mejor solamente por acumular caritas o emoticones, pero no se preocupa más por el aprendizaje que debería construir en este proceso. Entonces, estos emoticones, estos códigos y estas expresiones los solemos colocar en las evidencias. Repito, lo que tenemos que hacer es complementar la información. Por lo tanto, entonces vamos a hablar de las evidencias de aprendizaje. Cuando nosotros miramos el programa curricular, ya sea de inicial, primaria o de secundaria, en el capítulo 3, en orientaciones para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el proceso 2 de planificación, que nos dice determinar los criterios para valorar las evidencias, ¿ya? Ahí hay dos cosas que hay que hacer. Uno es determinar los criterios para valorar las evidencias y dos es determinar las evidencias. Por lo tanto, entonces, cuando se habla de los criterios para determinar o para valorar las evidencias, nos habla en esa partecita, en los 3 programas, o que también pueden ser actuaciones solamente o ambas cosas a la vez, es decir, producciones y también pueden ser actuaciones. Pueden ser solo producciones, ¿sí? También pueden ser solamente actuaciones o las dos cosas a la vez. Solamente allí nos deja la información en relación a lo que es una producción o en relación también a las actuaciones. No nos explica más qué cosa vendría a ser una producción y qué cosa vendría a ser una actuación. Por lo tanto, voy a complementar esta parte de lo que nos indica la norma
para que ustedes tengan claridad cuando hablaríamos de una producción y cuando hablaríamos de una actuación. Y también voy a hablarles un poco sobre cómo es que debo asegurarme yo, maestro y maestra, de que recojamos realmente evidencias de los estudiantes y no recojamos solamente productos. Porque también hay una diferencia entre lo que es una evidencia y entre lo que es un producto, que lo voy a mencionar luego de esta presentación. Entonces, veamos qué cosa vienen a hacer las producciones. Las producciones son el resultado de una elaboración, de una estructuración, de pasos que tengo que seguir para obtenerlo como resultado final. Estas elaboraciones o estas producciones tienen una existencia permanente o casi permanente, es decir, existen en el tiempo. Puedo yo mirar una producción, por lo tanto, hoy puedo mirarlo mañana, puedo mirarlo la siguiente semana, es decir, puedo mirarlo varias veces esta producción. No nos explica más qué cosa vendría a ser una producción. Ejemplos de las producciones. Por ejemplo, un ensayo. Tenemos también una infografía. Podría ser también una maqueta. Podría ser en el caso de los niños de inicial, el que elaboren un títere, por ejemplo, un títere de mano, que elaboren una marioneta, entre otras cosas. Si se dan cuenta, todos estos ejemplos implican una elaboración. Las producciones son el resultado de una elaboración, de una estructuración, de pasos que tengo que seguir para obtener como resultado. Veamos ahora qué son las actuaciones. Estas elaboraciones o estas producciones tienen... Las actuaciones son maneras de proceder. Las actuaciones son maneras de proceder, son maneras de actuar, y ejemplos de estas tenemos hacer una presentación oral, trabajar en equipo, actuar en una obra de teatro, realizar una demostración gimnástica. Son ejemplos entonces de actuaciones de los estudiantes. Ya en el caso de los más pequeños de inicial podría ser, por ejemplo, hacer una demostración de un baile, hacer una recitación, ¿no? Para el Día del Maestro, por ejemplo, que han hecho bonitas presentaciones. Los niños, he visto algunos videos de sus maestros que han colgado. Entonces, todas estas formas que se ha presentado, que son ejemplos de actuaciones, fíjese lo que sucede a diferencia de las producciones. Las actuaciones las tenemos que mirar en el momento. Por eso se dice que las deberíamos evaluar de manera inmediata. Repito, las actuaciones las tengo que evaluar de manera inmediata, en el momento. Por ejemplo, si estuviéramos nosotros en un escenario de una educación presencial, cuando nosotros estuviéramos escuchando a un estudiante, no podría dejar esa actuación del estudiante, esa exposición, para tener que valorarla de acá en 2 días o 3 días o 4 días. Yo escucho hoy día a Juanito, una brillante exposición, y digo, muy bien, bueno, voy a dedicarme solamente a escuchar, pero de acá dentro de 2 días voy a hacer la valoración para ver qué es lo que tuvo en cuenta en esta presentación. Eso no puede ocurrir, porque después de pasada esta presentación o esta exposición del estudiante, ya me olvidé aquello que pude ver en dicha presentación. Por lo tanto, entonces se sugiere que la evaluación o la valoración de estas actuaciones sean en el momento. Perfecto. Eso podría ocurrir en un escenario donde tuviéramos a los estudiantes cara a cara, frente a frente o en forma física en las aulas, pero dadas las circunstancias que no los tenemos de esa forma, sino podríamos atenderlo de manera virtual o de manera sincrónica, podríamos atenderlos enviando mensajitos o enviando los trabajos a los estudiantes, no por ningún medio virtual o tecnológico, sino más bien encargando a alguna persona para que los lleve, recoja las producciones. En este caso, colegas, esas presentaciones, estas actuaciones, tendría la posibilidad de mirarlo más de una vez, siempre y cuando el estudiante me envíe dicha actuación a través de un audio, a través de un video. Por ejemplo, una obra de teatro o una dramatización. Yo le pido al estudiante que se organice con su familia y nos presenten una dramatización.
y que en esa dramatización lo que tienen que hacer es filmarla. ¿Ya? Es decir, me tienen que enviar esa dramatización a través de un video. Entonces, cuando yo recibo el video, no voy a tener la posibilidad de verlo solamente en el momento que lo recibo, sino que además de mirarlo hoy, lo puedo mirar más tarde, lo puedo mirar mañana, lo puedo mirar las veces o cuando crea conveniente. Por lo tanto, entonces, si fuera así, tanto las producciones como las actuaciones tendríamos la posibilidad de mirarlo no solamente una vez, sino más de una vez, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Pero cuando volvamos a una presencialidad, lo que tengo que asegurarme es de que las actuaciones los mire en el momento y no podría ser para después. Ofrecí más o menos ver qué diferencia existe entre una evidencia y una producción, o una evidencia y un producto. Si nosotros partimos del título, dice, las evidencias de aprendizaje vienen a ser las producciones. Claro que sí. Entonces, veamos esa lógica. Dice, toda evidencia es un producto, ¿de acuerdo? Pero no todo producto resulta ser una evidencia. ¿Cómo es esto? Es un juego de palabras. Cuando yo le pido al estudiante que resuelva una ficha de lectura a partir del texto que ha leído, y la primera parte tiene que ver con que el estudiante consigne en la ficha información que ha encontrado en el texto leído. ¿Ya? Si nos damos cuenta, esta parte de responder la ficha con información que ha encontrado en el texto refiere a la capacidad, ubica información relevante y explícita en diferentes partes del texto. Hablando de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Otra parte de la ficha que tiene que responder algunas preguntas que tiene que ver, por ejemplo, algo relacionado a que el chico infiera el significado de la palabra o infiera alguna actuación del personaje que ha encontrado en el texto. Por lo tanto, se estaría movilizando con estas preguntas la capacidad infiere e interpreta información del texto. Finalmente, se le pide al estudiante que indique qué cosa quiso decir o por qué el autor ha considerado la información, por ejemplo, en una tabla. Ajá. Y por qué es que hay palabras en negrita. ¿Qué quiso resaltar acá o decir el autor? ¿No? Y allí lo estamos invitando al estudiante a que reflexione, que evalúe la forma, el contenido y el contexto del texto. Por lo tanto, entonces, estas tres partes de la ficha que encuentra el estudiante a partir de la lectura, está movilizando cada una de las capacidades de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos. Por lo tanto, eso sí es una evidencia. ¿Y por qué es una evidencia? Porque está movilizando el conjunto de capacidades de esta competencia de comunicación. ¿Ya? Veamos ahora, fíjese, pero también es un producto. Sí es un producto. ¿Por qué? Porque me da cuenta de aquello que hace el estudiante. Pero veamos ahora un ejemplo de producto que no trasciende a evidencia, es decir, que no cumple la condición o las condiciones de una evidencia. Yo le pido al estudiante que en la semana del trabajo que han realizado con los animales, ya sobre el peligro de extinción, le digo a los estudiantes, les mando una hojita con una consigna. Ahora que has leído o te has informado sobre los animales en peligro de extinción, vas a tener que escribir una oración con cada animal. Y le pongo, número 1, el oso de anteojos. Muy bien. Y el chico escribe, el oso de anteojos está en peligro de extinción. Número 2, el maquisapa. El maquisapa está perdiendo territorio porque hay personas que lo están destruyendo. Muy bien, o su hábitat porque lo están destruyendo. Fíjese, van 2. 3, puede ser, por ejemplo, otro animal que está en peligro de extinción, puede ser la tortuga, y le pido que el chico escriba una oración también con ella y escribe, a la tortuga le encanta comer lechuga. ¿Ya? Si nos damos cuenta, esta tarea sí es un producto, ¿de acuerdo? Pero no cumple las condiciones de una evidencia, porque las capacidades de la competencia, escribe diversos tipos de textos, refiere a lo siguiente: adecúa el texto a la situación comunicativa, es decir, tiene en cuenta el destinatario, tiene en cuenta el propósito comunicativo, tiene en cuenta el tipo de lenguaje, el tipo del registro que tiene que usar, ¿no? Fíjese,
cuando el chico dice a la tortuga le encanta la lechuga, no está adecuando el texto a la situación comunicativa, no hay un propósito comunicativo, no hay un destinatario. Igual sucede con las otras oraciones. La otra capacidad de la competencia, escribe diversos tipos de textos, refiere a que el chico tiene que ordenar y organizar las ideas. Y acá, para cuidar la coherencia y la cohesión, utilizar recursos cohesivos, referentes, pero nada de esto sucede con solamente escribir una oración. Luego dice, utiliza las convenciones del lenguaje escrito, como por ejemplo lo relacionado a aquello que tiene que ver con, por ejemplo, el uso de la mayúscula, el uso del punto. Puede ser que esté utilizando la mayúscula y el punto al final, sí, pero no estaría movilizando el conjunto de capacidades. Finalmente, evalúa, reflexiona la forma, el contenido y el contexto del texto. Tampoco está sucediendo esto en estas oraciones que ha estructurado el estudiante. Por lo tanto, colegas, esto, repito, es una producción, sí, pero no es una evidencia. ¿Y por qué se queda en el plano de producto? Porque no está movilizando ninguna de las capacidades de la competencia escribe. Una vez más, entonces, la diferencia entre evidencia y producto es que toda evidencia será un producto, definitivamente, pero no todo producto será una evidencia. Será una evidencia el producto en la medida que movilice capacidades, y no será evidencia, se quedará solamente en el plano de producto cuando no moviliza ninguna de las capacidades. ¿Qué tenemos que hacer, maestros? Tenemos que asegurarnos de que los estudiantes nos envíen evidencias, no nos manden solamente productos que no nos van o que no los ayudan a movilizar el conjunto de capacidades de la competencia trabajada a partir de la actividad de la plataforma Aprendo en Casa, sea en los escenarios con conectividad o sin conectividad. Muy bien, hemos visto entonces qué es lo que deberíamos utilizar para retroalimentar a los estudiantes. También hemos visto qué cosa es una evidencia. Veamos ahora qué cosa es la retroalimentación. Esta información está muy difundida en las redes sociales, en los diferentes seminarios, webinar, conferencias, etc. Pero vamos a detenernos un poco a analizar cuál es el sentido de la retroalimentación y qué cosa es lo que permite al estudiante. Porque me dicen que tengo que retroalimentar, sí, pues, pero vamos a ver de qué manera, cómo puedo lograrlo y cómo logro la efectividad, sobre todo, para que el chico siga avanzando en el desarrollo de sus competencias. La retroalimentación, ¿qué viene a hacer? Viene a ser una acción o una intervención pedagógica que consiste en devolver, en dar información a los estudiantes o al estudiante sobre sus logros, sobre sus aciertos, sobre sus progresos, pero también sobre sus dificultades. Repito una vez más, retroalimentación es una acción pedagógica o intervención pedagógica que consiste sobre sus logros, aciertos, dificultades, progresos. Entonces no miro solamente las dificultades, no tengo que centrarme solamente en mirar los errores, sino que además de ello tengo que mirar los logros, los aciertos y los progresos. Pero ¿en relación a qué? En relación a los criterios establecidos, es decir, a los criterios de evaluación. Colegas, no deberíamos valorar una evidencia sobre aquello que no se le informó a los estudiantes, sobre aquello que no se les comunicó. Por ejemplo, vuelvo al caso del poema. Si hoy el propósito o la meta de aprendizaje es que el chico elabore un poema, ¿ya? Y le digo después, para que los tenga en cuenta en esta elaboración, en esta producción, le digo, chicos, muy bien, van a tener que, número uno, vamos a tener que pensar en la situación en la que nos encontramos, en esta coyuntura. ¿Cómo podríamos alegrarnos un poco en la familia? Entonces vamos a escribir un poema para compartirlo con nuestra familia.
Pero en esta producción, lo que ustedes van a tener en cuenta es lo siguiente. Van a pensar en un título bonito, las frases o el lenguaje que usan al interior del poema tienen que estar cargado de afecto, porque lo van a compartir con su familia. Tienen que cuidar la musicalidad de los versos, de las estrofas, es decir, la musicalidad en su conjunto del poema para que suene bonito, ¿no? Van a tener que usar mayúscula al inicio de cada estrofa y van a colocar el punto punto y aparte para dar inicio a una nueva estrofa y al finalizar colocan el punto final. Van a colocar también su nombre porque cada quien es el autor. Dicho esto, el estudiante ya sabe qué cosa es lo que tiene que hacer. Número uno, tiene que escribir un poema. ¿Para quién? Para compartirlo en familia y tiene un sentido social en la parte de la producción. ¿Qué más? Y ahora, ¿qué tiene que tener en cuenta para esta elaboración? Tiene que pensar en un título bonito, tiene que cuidar la musicalidad, colocarle mayúscula al inicio, colocarse el punto y aparte, igual el punto final y también su nombre cuando termine la producción. Eso es lo que tiene que considerar el estudiante para que haga la producción. Mal haría yo, maestro, aparte de haberlo mencionado esto a los chicos, considerar cuando ya el estudiante me entrega el trabajo, que viene sucediendo, en algunos casos he visto, ¿no? Que el chico, por ejemplo, a ver, se le da una indicación al estudiante, tiene de ser posible, ya no digo que debería ser en todos los escenarios, de ser posible, los que trabajan con conectividad, por ejemplo. Chicos, hoy hasta las 8 de la noche espero su trabajo para que me lo hagan llegar. Ya lo toman una foto, me lo mandan en el WhatsApp, en el correo, ¿no? Y aquellos chicos que, por ejemplo, están ubicados en zonas alejadas, que puede ser la situación de Julcán, la realidad, ¿no? El docente da la indicación, por ejemplo, envía las actividades de mañana, las tareas, y lo dice a los chicos o a las familias, señores padres de familia, tienen 2 días o 3 días, porque también puede ser que haya movilidad una vez por semana, 12 por semana, entonces le dan un tiempo más o menos viendo cuál es la situación, el contexto de la zona, dicen, bien, si mañana reciben los trabajos, después de cada 2 días o cada día, me deben de retornar esas producciones para mirarlo. Entonces, dado esto, vamos a pensar que un niño o un joven entrega o devuelve al maestro cuando le dice a las 8 de la noche, en el caso del escenario de conectividad, le dice a las 8 de la noche recibo todos los trabajos. Y resulta que uno de los estudiantes no lo envía a las 8, sino lo envía a las 10 de la noche. Y el docente revisa la producción y le pone ahí un comentario. Dice, debiste entregar el trabajo de manera puntual. Para la próxima, ten en cuenta la puntualidad. ¿Ya? Y en la valoración le hace este comentario, dice muy bien, está perfecto el trabajo, pero lo que sí tienes que cuidar es la puntualidad. La pregunta es, ¿en qué parte de un desempeño y en qué parte de un estándar de aprendizaje encontramos que los chicos tienen que entregar trabajos de manera puntual? En ninguna parte. Por lo tanto, repito, juzguemos, valoremos las producciones con aquellos criterios que los vamos a tener que elaborar cuando ya tengamos esa responsabilidad, cuando tengamos que hacer nuestras propias planificaciones, nuestras propias actividades, tenemos que mirar de dónde sacar los criterios de evaluación, los tengo que sacar mirando el estándar y mirando los desempeños. Por el momento, esta actividad no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo, ¿por qué razón? Porque el Ministerio de Educación nos está dando las actividades para cada una de las semanas. Entonces, nuestra tarea sería más bien mirar cuál es el propósito de aprendizaje en estas actividades, cuál es la meta de aprendizaje en estas actividades, pero no solamente ellas, sino también los criterios que están consignados allí en estas actividades para mirar en función de ello las producciones de nuestros estudiantes. Y hay algo relevante acá que debemos de cuidar. La retroalimentación es la que más influye en los aprendizajes de los estudiantes. Algo interesante, que lo hemos dejado o lo hemos perdido de vista por muchos años, ¿ya? Dice, la retroalimentación es la que más influye en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Puedo yo, maestro, tener la forma más adecuada de llegar a mis alumnos? ¿Puedo yo utilizar estrategias novedosas, bonitas, impactantes? ¿Puedo utilizar variedad de materiales, igual también muy atractivos, muy impactantes para nuestros estudiantes? Sin embargo, donde tengo dificultad en mi actuación pedagógica es en la retroalimentación. Entonces,
Por más bonitas que resulten las estrategias, por más interesantes, atractivos, cautivadores resulten los materiales que los estudiantes vienen usando, si es que no tengo la posibilidad de hacer una buena retroalimentación, es decir, cuidar la calidad de la retroalimentación, todo queda o cae en saco vacío o en saco roto. ¿Por qué razón? Porque no estaría cerrando la brecha, y acá nos dice nuestro amigo Raprasad, ¿ya? Raprasad dice lo siguiente: la retroalimentación en la que más influye en los aprendizajes de los estudiantes, ya que permite cerrar la brecha, ¿ya? Es decir, la distancia entre el desempeño actual y el desempeño ideal. Cuando dejamos nosotros las tareas a nuestros estudiantes para que las resuelvan, para que elaboren, entre otras cosas, vemos en esas producciones lo que pueden hacer, lo que saben hacer, lo que logran hacer, ¿ya? Eso es por un lado, pero también nosotros planteamos criterios de evaluación. Por lo tanto, entonces, hay una distancia entre lo que posiblemente puede hacer el chico frente a aquello que se le pide que o se espera que logre o alcance. Algunos lo logran, otros están próximos a lograrlo, otros están muy distantes. Vuelvo al ejemplo del poema. Puede ser que el chico tenga en cuenta todos los criterios que he indicado, ¿no?, para su producción, pero también hay otros niños que me ponen, por ejemplo, un título que está muy distante al cuerpo, al contenido del poema, ¿no?, que no hay relación entre título y estrofas. Es más, no ha puesto mayúsculas al inicio, se ha olvidado de colocar o no coloca el punto. Finalmente no se sabe de quién es esta producción porque no ha puesto su nombre. Es decir, fíjese, este estudiante en relación a aquel chico que sí logra mostrar todas estas indicaciones, está distante a aquello que debería alcanzar. Por lo tanto, entonces Ramaprasad dice: yo tengo que cuidar la retroalimentación para hacer que el chico logre el aprendizaje. Y esa es mi tarea. Por lo tanto, por eso decía, colegas, si es que yo estoy fallando en la forma, la manera de cómo retroalimento a mis estudiantes, por más bonitas sean mis estrategias, los materiales que uso, no lo estaría ayudando a que el chico aprenda, desarrolle sus competencias. Por lo tanto, además de colocarle el foco en los materiales, en las estrategias, centrémonos, pongamos el foco en la retroalimentación, y de eso es lo que vamos a hablar, de qué es lo que tengo que hacer para ofrecer una buena retroalimentación, pero no solamente ellos, sino cómo también podría recoger información de los estudiantes. La retroalimentación proporciona una guía, claro, proporciona una guía al estudiante para que sepa qué cosa es lo que tiene que hacer, para que sepa qué cosa es lo que tiene que mejorar, para que sepa qué cosa es lo que tiene que seguir potenciando sobre aquello que consigue hacerlo bien. También nos dicen que la retroalimentación es un factor motivacional para el aprendizaje, ya que mejora la comprensión de las metas y también la autosuficiencia o la autorregulación de los aprendizajes. ¿Por qué resulta la retroalimentación ser un factor motivacional? En la medida, obviamente, que la retroalimentación sea bien llevada a cabo. Es un factor motivacional para el estudiante porque, fíjese, yo estudiante, tener la presencia de mi maestro o escuchar una llamada, tal vez en una llamada o una videollamada, o también puede ser por el celular o el teléfono, que está pendiente de mí. Juanito, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntame, ¿qué dificultades tienes? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Yo, en el lugar del estudiante, me sentiría feliz porque el docente está pendiente de mí, me está ayudando, está viendo la forma de cómo haga bien mi trabajo. Por lo tanto, entonces, feliz porque siento la presencia, siento el auxilio, siento la ayuda de mi maestro. Y es más, si es que es una buena retroalimentación, mejor, porque me ayuda a comprender aquello que tengo que hacer, pero también me ayuda a autorregular mis aprendizajes y lograr la autonomía. ¿Qué nos dice Shepard?
Lori Shepard, lo han leído ustedes cuando han hecho el curso virtual de planificación curricular y también el curso de evaluación formativa en Perú Educa en el 2017, 2018 o 2019, incluso este año también a inicios del año. Dice Shepard, la retroalimentación debe darse durante el proceso de aprendizaje y no al final. Otros autores dicen, como por ejemplo Pedro Ravela, han escuchado seguramente a Rebeca Anijovic, han revisado información de William, por ejemplo, referentes para el Ministerio de Educación en materia de evaluación formativa. Ellos dicen que la retroalimentación puede ser también de manera inmediata o también de manera mediata. Decimos retroalimentación de manera inmediata cuando lo hago en el momento, durante el proceso, pero también hablo de una retroalimentación mediata de aquella que puedo hacerlo por la tarde, después de que terminó la jornada, lo puedo hacer el día de mañana, lo puedo hacer el día de pasado, siempre y cuando también tenga dificultades. No es que si puedo yo brindar la retroalimentación en este momento, lo voy a guardar para mañana y pasado, ¿no? Mientras más rápida sea la retroalimentación es mejor. Entonces, ¿puedo hacerlo en el momento? Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo estoy conectado con mis estudiantes de la forma como estoy con ustedes en este momento? Tengo la posibilidad de ir mirando. Si hablo del poema, a ver, Jorgito, ¿cómo te va en la producción? ¿Cómo va? ¿Le pusiste el título? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenías que cuidar, por ejemplo, para que suene bonito, para que haya musicalidad? Ah, profesor, tengo que buscar palabras que rimen en su terminación de tal manera que suene bonito el poema. Muy bien, sigue entonces avanzando. Profesor, yo tengo dificultades, yo no sé cómo es esto de la musicalidad, ¿a qué se refiere? Entonces, cuando digo, a ver, cuando tú, por ejemplo, mencionas una palabra, al final hay un sonido y mencionas otra, trata de que, por ejemplo, estas terminaciones suenen parecido o suenen igual. Entonces, estoy dándole ayuda, auxilio al estudiante en ese momento. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una retroalimentación en el momento, ¿ya? Pero también me pueden decir, Fausto, eso no ocurre siempre, porque tenemos estudiantes también que los trabajos que recogemos nos envían después de un día, después de 2 días, entonces es ahí cuando usted tendría que brindar la retroalimentación, pero en este caso ya no sería de manera inmediata, sino de manera mediata. Mientras más rápida sea la retroalimentación es mejor. No guarde las producciones de los estudiantes para devolvérselo en 15 días, dentro de un mes, dentro de 2 meses. No. ¿Qué nos dice también el currículo nacional sobre la eficacia de la retroalimentación? Dice, la retroalimentación es eficaz cuando nos preguntamos, en primer término, ¿cuál es el error principal? Es decir, ¿cuál es el error que identifico en el trabajo de mi estudiante? Para en función de ello, no me quedo solamente con identificar el error del estudiante en la tarea, sino que a partir de ello trato de buscar una explicación, es decir, una razón que me dé cuenta del error, es decir, ¿por qué tiene el estudiante este error? Identifiqué el error, pero ¿por qué es lo que incurre en él? ¿Por qué incurre en ello? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Luego me hago una siguiente pregunta. Esta es como una especie de protocolo que pudiéramos seguir, por ejemplo. Muy bien, identifiqué la dificultad que tiene el chico, identifiqué el error. También ya llegué a una explicación, ya sé por qué el estudiante ha cometido este error, pero también ahora lo que tengo que pensar es cómo tendría que ayudarlo, es decir, cómo puedo ayudar al estudiante a que este error no lo vuelva a cometer en el futuro. Si nos damos cuenta, hay una secuencia de acciones a seguir. Primero identifico el error, luego busco una explicación sobre o para ese error, es decir, por qué el estudiante ha incurrido en ello, ¿no? Y tengo que pensar ahora, ¿y cómo, si el chico tiene este error, ya sé la razón, sé el motivo, cómo podría guiarlo para que ya no lo vuelva a cometer? Una cuarta pregunta sería, muy bien, pero ahora también, ¿qué necesita saber el chico para no volver a cometer el mismo error? No me quedo ahí, cierro esto con una última interrogante y digo, muy bien, ¿y qué cosa es lo que podría aprender el estudiante o qué podrían aprender los estudiantes de este error? No penalicemos entonces el error, sino veámoslo como una oportunidad.
como un medio para hacer que el estudiante vaya avanzando en el desarrollo de sus competencias. Estas preguntas, si recordamos o hemos mirado el currículo nacional, los vamos a encontrar en el capítulo 7, páginas 180 y 181 del Ministerio de Educación, el currículo, ¿no? Cuando habla precisamente sobre este punto de la retroalimentación, porque ahí hay un camino, hay procesos que nos indican en las orientaciones para la evaluación formativa en el capítulo 7, nos dicen qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar. Entonces, uno de estos pasos es la retroalimentación y allí encontramos estas preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Repito, viene a ser una suerte de protocolo. ¿Qué hago primero? ¿No es cierto? Voy avanzando hasta que llegue a la última interrogante de pensar qué es lo que podría aprender el estudiante de ese error. Allí estaríamos cerrando esta partecita de la información de la evaluación, perdón, de la retroalimentación. Voy a ofrecerles ahora en esta presentación la retroalimentación a través de la pirámide por Daniel Wilson. ¿Ya? El Ministerio de Educación en los streaming del año pasado lo consideraba a la pirámide de Daniel Wilson una estrategia para brindar retroalimentación, y yo no lo voy a considerar tanto como una estrategia, sino más bien como una posibilidad que permita al maestro ver qué tipos de retroalimentación tendría que usar, qué formas tendría que usarlo y quiénes podrían ser los quienes brinden la retroalimentación. Por lo tanto, entonces, esto también lo han visto seguramente en muchas ocasiones, la pirámide de Daniel Wilson. Daniel Wilson es un investigador norteamericano que trabaja en la Universidad de Harvard y él hizo este descubrimiento de los tipos, de las formas, de las fuentes que deberíamos los maestros ir matizando, como también más adelante voy a ofrecer una herramienta de Daniel Wilson, ¿ya? Pero hoy me quedo solamente por este momento con la pirámide. En la parte superior de la pirámide estamos viendo los tipos que son la formal y la informal. Voy a explicarles brevemente. ¿A qué refiere Daniel Wilson cuando hablamos de los tipos de retroalimentación? Por un lado tenemos la formal, que hace referencia a lo siguiente. La retroalimentación formal, colegas, es aquella que lo planificamos para ofrecérselos a nuestros estudiantes. Una vez más, el tipo de retroalimentación formal es aquel que lo planifico, lo programo para brindárselos a nuestros estudiantes en un momento determinado. ¿Cómo es esto? Hoy hago mi sesión o mi actividad de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y viendo si estoy conectado como estamos en este momento con ustedes, entonces voy viendo las producciones de los estudiantes, o también puede ser que después de un día me lleguen las producciones y los llamo por teléfono a los chicos o en cualquiera de los escenarios y digo, muy bien, de 20 estudiantes o de 30 estudiantes, 10 o 12 estudiantes tienen dificultades en una de las tareas que es común a los 10 o a los 12 estudiantes, ¿ya? Es decir, hay un error común o hay una dificultad común en ese grupo. Por lo tanto, me comunico con estos 10 o 12 estudiantes y les digo, chicos, el día de mañana nos vamos a reunir por la tarde, después de nuestra jornada de trabajo, a las 3 de la tarde nos reunimos, ¿no? Vía Zoom o también por medio del WhatsApp, con una videollamada para conversar sobre aquello que no ha sido posible, quizás hagan bien la tarea o aquello que podría ayudarles para que vayan mejorando, para que vayan superando y puedan hacer las cosas cada vez mejor. Eso es entonces un tipo de retroalimentación formal. Es decir, luego de esta reunión o en esta misma reunión vamos hablando sobre la dificultad, sobre lo que tienen para que los chicos puedan mejorar. Repito, esto es entonces un tipo de retroalimentación formal. La informal, ¿ya? La informal no es aquella retroalimentación que lo planifico,
sino más bien es aquella retroalimentación que se da en el momento, ¿ya? A partir de una inquietud, a partir de una pregunta, o también es cuando el estudiante, por ejemplo, está haciendo la tarea después de la jornada y coge el celular y me llama. Profesor Fausto, tengo esta duda, esta inquietud, por favor, ¿me podría ayudar? Y empezamos el diálogo con el chico. Eso es un tipo de retroalimentación informal. Es decir, es un tipo de retroalimentación espontánea que surge en el momento, a diferencia de la formal. La formal es cuando yo veo un tiempo, veo un horario para reunirme con los estudiantes, para hacerles saber aquello que tienen que mejorar. Pero la informal, decíamos, es más espontánea, surge en el momento, surge en la misma actividad, o también puede ser que al finalizar el chico no esté conforme con su producción y se comunique conmigo. Entonces, cuando fomento ese diálogo, estamos hablando de una retroalimentación informal. Veamos ahora las formas. Nos presenta la pirámide 4 formas: la verbal, la no verbal, la escrita y la adecuada. Para ser honesto, colegas, he buscado información sobre estas 4 formas y en los mismos escritos de Daniel Wilson solamente encuentro verbal y escrita. Y los documentos oficiales del Ministerio de Educación también hablan solamente de una retroalimentación individual, por ejemplo, grupal, verbal u oral y también escrita, pero no se habla esto de la no verbal y no se habla también esto de la escrita, de la actuada. Por lo tanto, entonces me voy a limitar solamente a compartir con ustedes estas formas, que es la verbal y la escrita. La retroalimentación verbal, su mismo nombre lo dice, es aquella retroalimentación oral, es aquella retroalimentación que consiste en dialogar con el estudiante en la medida de ser posible, pero no es un diálogo cualquiera, colegas, sino más bien es un diálogo bastante reflexivo, y lo que se busca con ello es obviamente la reflexión y la comprensión del estudiante sobre aquellas cosas que tiene que mejorar, sobre aquellas cosas que está logrando, ¿no? No sucede así con la retroalimentación escrita, la forma de retroalimentación escrita. En la retroalimentación escrita no fomentamos el diálogo, sino más bien lo que hacemos es hacer un comentario por escrito al costado o en una parte de la producción del estudiante. La idea es que nos aseguremos y generemos una cultura de lectura en los estudiantes para que lean cada una de las anotaciones o cada uno de los comentarios que se le coloca, porque puede ser que también haya docentes que hacemos el mayor esfuerzo por hacer los comentarios en cada producción de 20, de 25, de 30 estudiantes para enviárselos. Y nos damos con la sorpresa de que la mayoría de ellos no leen este comentario. ¿Cómo podría asegurarme yo, maestro, que los estudiantes lean aquello que les pido, lo leyeran y pudieran mejorar sus producciones? Es hacer tal vez un seguimiento a la recepción de estas devoluciones, ¿no? De estas producciones, es decir, una vez que ya he devuelto las producciones a los estudiantes con los comentarios escritos, voy llamándoles uno por uno. Jorgito, ¿leíste el comentario que te hice en el trabajo? Ah, sí, profesor, sí, ya lo leí, justo estoy mejorando, ahorita me trabajo para volvérselo a enviar. Perfecto, muy bien, mi estimado estudiante. Ajá, llamo a María. María, ¿leíste la anotación que te hice en la producción? No, profesor, me olvidé. Ah, muy bien. ¿Podrías leerlo en este momento? A ver, ¿puedo acompañarte? ¿Puedo ayudarte a entender aquello que quiero o te dije? Ah, ya, profesora, voy a buscar mi producción. Entonces, en ese momento, el estudiante empieza a leer. Repito, lo que tengo que hacer es lograr que mis estudiantes lean los comentarios, lean las notas que coloco en sus producciones para que vayan ellos tomando conciencia y ya no estén pendientes que yo los llame para que lean, sino que ellos mismos ya lo tendrían que leer. Y luego me tienen que volver a enviar las producciones que los he devuelto. En el caso de inicial va a primar más la forma verbal, porque no podría ser posible, salvo que en el caso del grupo etario de 5 años ya tenga niños alfabéticos, ¿no? Pero si eso no fuera,
tendría que básicamente usar la forma de retroalimentación verbal. Y no solamente con el estudiante, sino también con la familia. Llamar a papito, llamar a mamita, para que ellos hagan la retroalimentación, por ejemplo, en los escenarios donde no hay conectividad, ¿no? Envío una nota al padre de familia o le grabo un audio, porque también puede ser que haya papás analfabetos que no, pues no tienen la forma de leer o no pueden acceder al lenguaje escrito, ¿no? Pero sí le grabo un pequeño audio y se lo envío a la mamita para que escuche y qué cosa es lo que tendría que preguntar al niño o a la niña o cómo podría acompañarlo. Finalmente, en la parte de la escalera de Daniel Wilson vamos a encontrar las fuentes que refiere a quiénes estarían o quiénes son los que deberían hacer la retroalimentación o quiénes deberían brindar la retroalimentación. Recuerdan, en algún momento se hablaba de las modalidades de la evaluación y estas indicaban que, por ejemplo, existía una que era la coevaluación, cuando el estudiante o entre ellos se evaluaban, la autoevaluación cuando el estudiante tenía la posibilidad de hacerlo y la heteroevaluación cuando yo, maestro, es el que evaluaba o también cuando permitía que los chicos me evalúen. Más o menos en esa línea van las fuentes de la retroalimentación que plantea Daniel Wilson. Entonces, cuando hablamos de la heteroevaluación, es el maestro quien brinda retroalimentación. Cuando hablamos de la coevaluación, o son los estudiantes que pueden retroalimentarse entre ellos. Miran, Fausto, pero en el escenario en que nos encontramos, en una educación a distancia, es imposible. Sí es posible, colegas, para aquellos quienes están trabajando con la web, con conectividad. Sí es posible. Los reúno a mis 15 chicos, a mis 10 chicos, si hablamos de las escuelas multigrado o unidocentes, por ejemplo, en primaria, ¿no? Es posible reunirlos a los chicos, de tener la conectividad, hago una videollamada, los 10 chicos están conectados conmigo, los 15 están conectados conmigo, y a una pregunta responde un estudiante, y luego otro estudiante dice, no, así no es, ¿no? Mira, tienes que leer el texto, recuerda que el texto dice esto. Lo que está haciendo ese estudiante es retroalimentar al compañero que dio la respuesta. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, solamente para los que trabajan con conectividad. La autovaloración, cuando el estudiante tiene la posibilidad de valorar sus producciones, ¿ya? Pero no es tanto decir, bueno, mira, me pongo excelente, estoy muy bien, sino que ¿cómo podría cualquiera de estos tres actores hacer la retroalimentación? Decíamos en la lámina anterior, la retroalimentación la tengo que hacer en función de los criterios de evaluación. Si el estudiante sabe lo que se le va a evaluar, yo le diría al estudiante, muy bien, antes que me envíe su trabajo, fíjate lo que has debido tener en cuenta o has tenido que considerar en tu producción. Vuelvo al ejemplo del poema. Le pusiste título, has iniciado con mayúsculas, puesto el punto de aparte, punto final, pusiste tu nombre para dar cuenta que eres el autor, y el estudiante coge su producción y va valorando sobre estos criterios. Y se da cuenta que en algunos casos no ha puesto la mayúscula, se había olvidado el punto y al final no había colocado también su nombre y lo complementa. Por lo tanto, entonces estamos hablando de una autoevaluación sobre la base de los criterios de evaluación. Decíamos lo que al inicio decíamos, o parte del inicio, que la retroalimentación debería garantizar que los chicos vayan aprendiendo, es decir, cerrando la brecha entre aquello que pueden hacerlo y entre aquello que deberían lograrlo. ¿Ya? Esta parte, y al final no lo vamos a necesitar, era para complementar la ficha. Conclusiones, entonces, colegas. ¿A qué conclusiones podríamos arribar después de esta presentación? Número 1, o la primera conclusión. La retroalimentación debe ser clara, adecuada y oportuna. Fíjense lo que dice. La retroalimentación tiene que ser clara, adecuada y oportuna. Clara, es decir, el chico tiene que entender, ¿no es cierto? Tiene que tener claridad sobre aquellas cosas que se le está indicando. En otras palabras, lo que tengo que dirigirme no es con un lenguaje complicado, un lenguaje muy rebuscado, técnico, sino que tengo que llegar con una mayor sencillez, una mayor claridad, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el paso de Daniel Wilson, no se vengan a confundir. Adecuada, tiene que ser de la manera apropiada, viendo también los contextos, los escenarios, adecuada, dependiendo también del nivel
de madurez del estudiante, no puedo hacer la misma retroalimentación que lo hago con primaria, hacerlo para inicial, no puedo hacer la misma retroalimentación para inicial con cuando tengo chicos de secundaria, entonces tengo que tener mucho cuidado también estas características para brindar la retroalimentación. Y oportuna debe darse en el momento de ser posible, es decir, hacemos una clase conectados con Zoom o con otro aplicativo y podría interactuar, podría dar retroalimentación mientras el estudiante está elaborando o está desarrollando la tarea. O también decíamos, podría ser que haga la retroalimentación por la tarde, puedo hacerlo mañana o pasado, dependiendo el momento en el que me llegan las producciones de los chicos para mirarlo. Pero no debo dejar pasar mucho tiempo. Decía, no es que hoy recojo los trabajos de los chicos y los voy a devolver de acá en 15 días o de acá al próximo mes, porque me estoy llenando de producciones. Por lo tanto, colegas, envíe aquello que les pide la plataforma, envíe aquello que también podría complementar, porque se le habla también de actividades complementarias, pero no recargue de tareas, no recargue de trabajos adicionales. Algunos con el ánimo de querer que los chicos vayan avanzando, inclusive van preparando hojitas de aplicación o fichas por ahí de aplicación, dicen los colegas, para que siga avanzando, porque esto es muy, muy elemental, muy básico. La pregunta es, si usted está en la capacidad de poder revisar todas estas producciones en un tiempo récord y devolvérselos a los estudiantes, hágalo. Pero también piense, por otro lado, en el tiempo de los chicos. Estar encerrados en una habitación, que es probable que muchos así trabajen en esas condiciones, o estar con la familia, y si tienen la posibilidad de conectarse por internet o por WhatsApp, por el celular, pero también el celular no es de uso exclusivo de un estudiante. Puede ser que la familia tenga 3, 4 estudiantes en casa, tienen que turnarse para utilizar el celular. Imagínense las complicaciones. Entonces, piense en usted, piense en el estudiante. No abrume de tareas a los estudiantes, pero tampoco se abrume usted de producciones que le envían los chicos, porque no va a poder cumplir. Yo debo de pedir sobre aquello que estoy en condiciones y en posibilidades de ofrecer la retroalimentación. Si le mando 4 hojas, 5 hojas al estudiante para que resuelva, para que elabore algo, repito, luego recibo y lo estoy devolviendo en 15 días o en un mes, no tiene sentido habérselos enviado o pedido. Siguiente conclusión. La retroalimentación debe darse de manera oral. Y en algunos casos también podría ser de manera escrita, en otros, no lleguemos al uso exclusivo de una de estas formas si tenemos la posibilidad de combinarlas bien. Pero también, repito, miremos el contexto. Si solamente hay la posibilidad de hacerle llegar de manera escrita, hágalo, porque no hay teléfono, no hay forma de comunicación por medios tecnológicos. ¿Puedo hacerlo de manera individual? Sí. Cuando usted se dirige a cada estudiante, muy bien, está llegando de manera individual, pero si es probable o es posible hacerlo también de manera grupal, hágalo. Aunque, por ejemplo, si me dicen, Fausto, mira, yo trabajo con la radio, yo trabajo con la televisión, los chicos donde están o donde viven no tienen posibilidades de poder conectarse vía WhatsApp, vía teléfono, ¿no? En ese caso no podrá hacer una retroalimentación grupal, solamente llegará de manera individual. No podrá llegar de manera oral, llegará de manera escrita. ¿Ya? Entonces vean ustedes los escenarios. Me detengo un poco en esta parte, un poco para explicar lo que decía Daniel Wilson en la pirámide. Acá encontramos de manera grupal y de manera individual, refiriéndose a las fuentes de retroalimentación. Individual, me dirijo obviamente a él, pero también puede hacer que el mismo estudiante se retroalimente hablando de la autoevaluación. El grupal puedo llegar yo de manera grupal, o también puedo hacer que entre ellos se puedan retroalimentar en la medida de estar conectados, si eso fuera posible. ¿Para qué nos irá el tipo de retroalimentación formal e informal que también deberíamos implementarlo? Ya no lo dice acá la norma, la 094, pero sí deberíamos implementar la retroalimentación informal y la formal, ¿ya? ¿Para qué nos sirve la pirámide de Daniel Wilson? Para lo siguiente, 2 cosas, ¿ya? Número 1. Me sirve para darme cuenta que tengo varias posibilidades de llegar al estudiante con la retroalimentación. Número 1, sé que existen tipos, sé que existen formas, sé que no solamente puedo hacerlo yo, sino que también pueden entre ellos o también de manera individual.
Entonces tengo varias posibilidades de llegar al estudiante. No privilegiemos una sola forma, un solo tipo y una sola fuente. Es decir, puede ser que también me sirve para darme cuenta en cuál de los dos tipos, formas y fuentes me estoy ubicando actualmente. Por ejemplo, miro la pirámide y me doy cuenta que soy yo el que soy la única fuente, es decir, soy la única persona como profesor que brindo retroalimentación. Es más, lo hago solamente de manera oral y lo hago solamente de manera informal, es decir, con llamadas, recibo preguntas, contesto, etc. Entonces, eso me sirve para darme cuenta en qué tipo, forma y fuente estoy actuando. Y al mirar la pirámide encuentro otras fuentes, encuentro otra forma, otro tipo de retroalimentar. Por lo tanto, si yo brindo retroalimentación informal, en otro momento podría hacerlo de manera formal o puedo combinar los tipos. Si me doy cuenta que estoy abusando de la retroalimentación oral, entonces puedo también matizarla con la escrita. Puedo hacer escrita y oral a la vez, o también puedo, esta semana voy a hacerlo de manera escrita, o en una actividad hago de manera escrita, en la otra hago de manera oral. Si me doy cuenta que soy el único que brinda retroalimentación, perfecto, sabiendo que el chico se puede valorar su propia producción, entonces le doy la posibilidad de que lo haga. Si hay la posibilidad de que los chicos también se brinden retroalimentación entre ellos, entonces también podría hacer uso de esta fuente. Por lo tanto, entonces decíamos sobre la pirámide de Daniel Wilson. ¿Para qué me sirve? Para darme cuenta qué tipos, formas y fuentes existen para poder retroalimentar. Y por otro lado, me sirve también para mirar sobre qué posibilidades tengo de ir matizando, de ir variando formas, tipos y fuentes, de tal modo que no caiga en una exclusividad. Otra conclusión es que se deben usar diferentes estrategias para recoger evidencias y no abusar de una sola forma, porque también cuando el docente usa varias formas, varias maneras, como que también impacta en los estudiantes. Y el chico dice, wow, mira, qué bonito, ¿no? Ayer trabajó el profesor utilizando o me dijo qué tengo que hacer para mejorar mi trabajo utilizando unas tarjetitas ABCD. Ahora ha utilizado mi nombre en palitos. Y pasado, mira, ahora está utilizando otro material, unas hojitas metidas en una micra, qué interesante. Entonces vaya variando, vaya probando formas, ¿no? Otra de las conclusiones es la retroalimentación debe darse sobre la base de los criterios de evaluación. Nunca en función de otros criterios que no han sido compartidos con los estudiantes, como en el caso que mencioné, el ejemplo de un docente que había pedido que los trabajos se les había puesto una indicación, una carita molesta, porque el trabajo no había sido entregado en la hora que había pactado con los estudiantes. Eso no debe ocurrir, ¿ya? Sobre los criterios de evaluación. Y es otra cosa que tenemos que mirar, colegas. Hay mucha dificultad, no será para todos, pero para una gran mayoría, sobre los criterios de evaluación. ¿Cómo los identifico? ¿Dónde están? ¿En qué parte de la actividad? ¿Cómo puedo darme cuenta si esto es un criterio o no es un criterio? Es otra tarea, colegas. Sobre esto, quizás la UGEL también puede ir pensando en otro posible evento donde nos demos cuenta cómo identificar los criterios de evaluación en una actividad. ¿Cómo saber si es que estos criterios están conectados con la meta, con los propósitos de la actividad? O también, ¿cómo es que estos criterios están conectados, se enganchan con el nombre de la actividad? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es que así lo han elaborado los quienes han construido estas actividades? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo, maestro, el día que el ministerio me diga, sabes qué, a partir de hoy, la tarea de ustedes es diseñar sus propias actividades, sus propias experiencias de aprendizaje? Cuando eso suceda, ya estaremos preparados y preparadas. Pero es una tarea que tenemos que ir mirando. Finalmente, otra de las conclusiones, se debe retroalimentar sobre las dificultades, pero también sobre logros y progresos. Entonces, colegas, no se centren solamente en mirar errores, no se limiten a mirar solamente dificultades, sino además vean cuáles son los logros, cuáles son los avances. Muchos dirán, pero si ya logró, ¿para qué le voy a decir? Si ya lo logró, ¿no? No, colegas, hágaselo saber al estudiante aquello que ha logrado. ¿Por qué lo ha logrado? Hágale que se dé cuenta, que tome conciencia de aquello que lo ha hecho bien. De tal modo, tendrá información
el estudiante, las familias, de aquello que está haciendo bien, que está yendo por buen camino, y cómo seguir avanzando, qué otras cosas podría considerar para seguir mejorando. Muy bien, y una frase final acá. El profesor que ama enseñar hace que sus alumnos amen aprender. Bonita la frase. El profesor que ama enseñar. Yo creo que todos, bueno, algunos dicen, ¿no? Bueno, pues he elegido la docencia porque no tenía otra opción. O también algunos dicen, mira, bueno, estudia aunque sea para profesor, ¿no? Porque ya no hay posibilidades de que viajes a Lima, a las áreas, a la costa para que sigas haciendo una carrera, ¿no? Estudia aunque sea profesor. Eso no es, colega, eso es minimizar el sentido de la docencia. Nosotros somos maestros porque hemos elegido serlo y hacemos las cosas bien, y las hacemos bien porque amamos aquello que hacemos, amamos enseñar, y en consecuencia, si amamos enseñar, nos dirigimos a los estudiantes con ese entusiasmo, aún en condiciones adversas que nos está tocando vivir, y muchos también, o no muchos, sino algunos también sostienen, es, colegas, en medio de la crisis que nos toque vivir en cualquier momento de la forma que se nos presenta, es que vamos buscando formas, vamos despertando, vamos desarrollando la creatividad, la imaginación para poder sortearla, salir adelante. Y eso es lo que estamos haciendo, colegas, con esta situación que estamos viviendo. Muchos hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que remirar, ver qué forma puedo, o de qué forma puedo llegar al estudiante, cómo puedo trabajar. Muy bien, para mí, créanme también que no ha sido tan sencillo hacer estas cosas que estoy haciendo hoy, porque generalmente las trabajaba de manera presencial, viajaba a nivel del país, al interior del país, a hacer eventos. Hoy ya no puedo viajar, ¿no? Pero he tenido que ver tutoriales para ver cómo es que puedo hacer transmisiones en vivo, usar el Facebook, utilizar el Zoom, entre otras aplicaciones. Si logran ustedes hacer lo que están haciendo, están proyectando, inyectando igual creatividad, imaginación a sus estudiantes. Bien, colegas, hasta acá sería entonces la presentación. Muchísimas gracias por haber participado de esta transmisión en vivo.